vivo usted niño. ¿Qué pasó? Ve el niño. Ay. Ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué sobrevivió? Porque la mamá se murió otra vez a tratar de regresar a Estados Unidos. Con la hermana. Pobrecito. ¿Pero de qué país es? ¿A ella? ¿Es un colombiano? Sí. ¿Te parece? ¿Cuántos espectadores hay? ¿Y qué es? ¿Qué es, Andreito? Un en vivo, ¿Pero de qué tema? temas laborales, jurídicos. Y allá hay 30 personas conectadas, creando. ¿Y cuántas personas van? ¿Usted contra los panelistas? ¿Usted o hay? No, yo, solo yo. Es porque es en mi TikTok. Y hay 30 personas conectadas. No, suerte, hermano. Bueno, me cerraron la pregunta. Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me están dando de comer. Ah, no veo nada. ¿No? Un poco de Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Vamos conectándonos a este live, en primer live. Recuerden que este es el primer live y pues la idea es de aquí en adelante empezar a hacer los viernes o los miércoles, estoy pensando hacer los días miércoles y viernes. Pero pues entonces la idea es que si hay una buena dinámica, si hay una buena participación de ustedes, pues lo seguimos haciendo de la manera pues más interesante que se pueda dar para que todos aprendamos. ¿Listo? Si quieren vayan haciendo sus preguntas. Vayan haciendo sus preguntas, yo los voy a leer desde el principio, así que no se preocupen por el orden. Y vamos a ir respondiéndolas de la mejor manera posible. Claro que sí, pues el tema laboral es muy interesante y la idea es que del contenido mío pues como tal es desarrollar esa cultura o esa conciencia de derechos que nosotros tenemos como empleados e incluso para también las empresas que hayan, digamos, una muy buena contratación a la hora de precisamente adquirir, digamos que, nuevos compromisos con los empleados. Eso es muy importante. Vayan haciendo sus preguntas. Yo les voy contando acá un poco de cómo inicié, pues básicamente a interesarme más que todo por este tema. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, ya cuadramos todo. La empieza armando.
¿Quieres esta pan? Listo. Entonces, bueno, como les comentaba, este es el primer live. Vamos a esperar que la gente se termine de conectar, o la mayoría de gente se termine de conectar. La idea es que si llegamos a 50 personas, iniciamos de una vez con las preguntas. Mientras tanto, les voy a ir contando pues un poco de cómo yo empecé pues en el mundo laboral. Pues actualmente yo tengo 25 años. Sin embargo, desde los 18 años yo ya inicié a trabajar. Mi primer empleo formal en, fue en un almacén, en Almacenes Éxito. Ese fue mi primer empleo formal. Pero cuando ingresé al Éxito, pues me di cuenta que pues realmente uno es muy novato en todo lo que le dicen. Pues almacenes como el Éxito y almacenes de gran, digamos que de cadena, que son ya constituidos y llevan bastante tiempo, pues tienden ya a tener una regulación laboral muy buena, por lo general. Entonces digamos que con estas empresas no vamos a tener casi inconveniente. Pero pues se ha dado el caso que muchas veces también aplican el derecho de forma indebida, y esto pues va a generar va a generar muchas demandas a nivel laboral. Pero entonces ya vamos en 41 personas, llegamos a 50 y empezamos a responder las preguntas. Mientras llegamos a 50 personas, yo les voy a ir contando. Cuando me vinculé al Éxito, ya de manera laboral, formalmente, en este caso, eh, cuando ya me vinculé formalmente al Éxito de manera laboral, logré entrar como a los 18 años para una temporada de junio más o menos, que requieren bastantes empleados porque pues la producción se mueve mucho. En este caso, cuando logré entrar pues al Éxito, me di cuenta de que pues uno no tiene, digamos que muchos conocimientos frente a lo que va a firmar, frente a lo que le exigen, frente a los derechos que tiene. Por eso mismo pues también desarrollé este tipo de contenido, para que cada uno de nosotros tengamos pues las bases suficientes para al menos entrar a saber qué es lo que estamos firmando, al menos entrar a mirar bien, de lo que nosotros em, realmente nos estamos comprometiendo. Entonces, bueno, cuando entré a mí en ese momento me preguntaron que, qué EPS tenía, me preguntaron también en dónde me quería afiliar para pensión y para salud. Como les digo, era mi primera vez, yo no tenía conocimiento de absolutamente nada. Pero algo que me pude dar cuenta es que las empresas privadas tienen muchos convenios con los fondos privados. Por eso la mayoría de personas jóvenes están afiliadas a los fondos privados, es por la misma, digamos que indirectamente, inducción de las empresas privadas a que se afilien a los fondos privados. Eso lo hacen indirectamente, claro está, porque pues siempre le dan la opción a uno de escoger si Colpensiones o los fondos privados. Siempre le dan a uno la opción cuando uno ingresa formalmente, o simplemente lleva la carta de afiliación del fondo en donde uno se encuentra afiliado. Pues para mi caso, en recomendación para los que van a ingresar o a trabajar y les van a tener que preguntar esto, o simplemente si ya están laborando y pues ya están afiliados a un fondo privado o a un fondo público, mi recomendación es afiliarse a Colpensiones. Digamos que a mi concepto, Colpensiones, en este caso, como es un fondo público, tiene muchos beneficios al ser un fondo público. También pues sabemos que las personas que están próximas a pensionarse van a recibir una mejor pensión a través de Colpensiones que a través de los fondos privados. Entonces digamos que eso hay que verlo. Claro que cada caso se analiza de manera distinta. Bueno, entonces vamos a iniciar a responder un poco las preguntas que tienen. Por favor, empiecen a realizar las preguntas, y pues correspondientemente a eso pues se van a ir absolviendo. Bueno, entonces tenemos acá
Nilton dice, buenas noches, ¿puedo tener un contrato de obra labor si estoy directo por una compañía? Bueno, pues digamos que en este caso, a la pregunta de pronto que Nilton realiza, el contrato de obra labor hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, lo puede hacer cualquier empresa, eso sí es autorizado. En este caso, así trabaje de forma directa, lo puedes realizar, me hago entender, sino que la mayoría de empresas lo utilizan la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Pues empresas que contratan, digamos que a través de terceros, a personal para que trabajen en su empresa. ¿Me hago entender? Entonces, en este caso, pues, si una empresa tercera contrata a alguien para que trabaje en su empresa, pues lo contrata por obra o labor. Pero también puede ser de forma directa, como en este caso, como dice Nilton. Claro que lo puede hacer. ¿Cuáles son las características del contrato de obra o labor? Las características básicamente son que el contrato precisamente lo hacen es para realizar cierta obra o cierta labor. Una vez termine esta labor, se finaliza el contrato sin previo aviso, sin indemnización, porque simplemente para eso fue contratado el empleado. Entonces, en este caso, si bien es cierto, pues se termina cuando se estipula el contrato, no hay derecho a indemnización. Pero pues entonces acá viene un caso muy interesante y es si se despide antes de que se termine el contrato de obra labor, ¿tiene derecho a indemnización? En este caso, pues claramente sí tendría derecho a una indemnización, a su correspondiente liquidación también, aunque fuera por obra o labor. Entonces no hay ningún problema en este caso. Buenas noches a todos. Vamos esperando que ya se termine de conectar las personas. Recuerden que este es el primer live que realizamos nosotros. La idea es empezar a hacer, pues más live, definir un día, puede ser miércoles, puede ser viernes, definir el día en que hagamos estos live para precisamente absolver todas las dudas que surgen del contenido que subo. Entonces, bueno, sigamos respondiendo. Jonathan dice, buenas noches, los contratos de prestación de servicios con subordinación a horario a 8 horas. Listo, Jonathan. Jonathan dice, Jonathan Real dice, buenas noches, los contratos de prestación de servicios con subordinación a 8 horas diarias. Bueno, recordemos que los contratos de prestación de servicios es algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta. En este caso, la naturaleza del contrato de prestación de servicios es que primero nos da la libertad y autonomía para realizar el objeto del contrato. ¿Esto qué va a querer decir? Esto quiere decir que nosotros no vamos a tener, digamos, no vamos a estar anclados a un horario fijo, sino que el contratista tiene la libertad de, en el tiempo que pues él estime necesario para realizar la labor. El contratista es evaluado precisamente por metas y por objetivos, por estándares que le ponen para que él cumpla. Un ejemplo, si yo tengo que revisar 20 carpetas al día, pues esas carpetas las puedo revisar fácilmente en mediodía. No tengo que estar las 8 horas diarias, me hago entender. O las puedo revisar en 2 horas, dependiendo también la labor. Si lo obligan a estar 8 horas, en ese empleo a través de contrato de prestación de servicios, ya estaría cumpliendo una condición del contrato laboral. Porque recordemos que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Entonces, al no ser un contrato laboral, pues no tiene derecho al pago de prestaciones sociales. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Pues las prestaciones sociales son la prima, las vacaciones, las cesantías, todo ese tipo de prestaciones que el empleado vinculado laboralmente tiene. El de prestación de servicios no tiene. Eso es algo que ustedes siempre deben tener claro. No quiero decir que esto esté mal ni nada, sino que muchas empresas privadas y tanto públicas lo utilizan indebidamente para poder ahorrarse ese dinero y no pagar las prestaciones. Entonces digamos que
eso es lo que yo también les quiero que ustedes también tomen conciencia frente a lo que es el contrato de prestación de servicios. Hay excepciones, claro, hay excepciones. Una de esas es la atención al público. La atención al público dice que a pesar de que es contrato de prestación de servicios, debe cumplir un horario. Pero pues digamos que esa es una excepción, pero la regla no es así. Entonces, para que ustedes también tengan claro ese tipo de situaciones. Bueno, acá me dicen... Yoli Castro, hola, buenas noches. Buenas noches, Yoli Castro. Luis Martín, buenas noches. Jonathan Vega, buenas noches. Jonathan Vega nos dice, si estoy en un contrato de prestación de servicios, ¿debo cumplir horario? Creo que es la pregunta de Jonathan Vega, pues es la misma respuesta que les doy. Digamos que la naturaleza del contrato de prestación de servicios precisamente es que nos da la libertad y autonomía para cumplir el objeto del contrato. Esto va a querer decir que las empresas no pueden obligarnos a cumplir un horario. Si lo hacen, pues bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí también les voy a decir qué podemos hacer si una empresa nos está obligando a cumplir horario con prestación de servicios. No digo que no digo que la contratación por prestación de servicios esté mal, no lo digo, sino que las empresas lo utilizan indebidamente para precisamente no pagar las prestaciones sociales a los empleados. Entonces digamos que en ese caso pues no está mal, pero pues sí se debe tener en cuenta varias cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros si estamos contratados por prestación de servicios y nos obligan a ir nos obligan a cumplir horario? ¿Qué vamos a realizar nosotros? En este caso, lo fundamental es pues la necesidad del empleo. Claramente no podemos discutir frente a esta situación porque lo más probable es que nos terminen el contrato, ¿cierto? Eso es lo más probable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nada en la vida es eterno y probablemente algún día pues o nos despidan o nos terminen el contrato o nos finalicen ya por cierta X razón pues ya la relación laboral o el vínculo laboral. En este caso pues antes de eso, antes de que ocurra eso, nosotros debemos empezar precisamente a recolectar ese tipo de pruebas que demuestren que nos hacían cumplir un horario. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque cuando demandemos a la empresa, porque nos estaban disfrazando un contrato laboral por uno de prestación de servicios. Entonces, en este caso, el juez en demanda laboral va a condenar a la empresa a pagarnos todas las prestaciones que nos dejaron de pagar por esa indebida utilización de la contratación de prestación de servicios. Entonces, digamos que esto es muy importante que lo tengamos claro. Recuerde que entonces este es nuestro primer live. Estamos esperando que ya la gente se termine de conectar para iniciar pues muy bien ya con todas las respuestas. Estamos hablando acá de temas para las personas que están llegando. Estamos hablando de preguntas que nos están haciendo, pero pues acá lo más importante es que empiecen a conectarse, a compartir el live, a darle me gusta, que ya vamos a iniciar bien y vamos a entrar a fondo con lo que les tengo preparados para hoy. Recuerden que vamos recuerden que vamos a empezar a hacer live todas las semanas. Entonces la idea es que esta dinámica que tengamos pues pueda ser buena para todos, que ustedes puedan absolver sus dudas, las de sus familiares, las que en serio en este momento les esté pasando y no saben qué hacer. Les cuento un ejemplo. Hace una semana una usuaria en TikTok, una seguidora en TikTok me escribió que estaba en ese momento
con la opción, estaba con el jefe y el jefe le había puesto a escoger en firmar dos cartas, la de renuncia o la de despido. En ese momento la usuaria me escribió que necesitaba eso con urgencia, que no sabía qué hacer, no sabía cuál carta firmar, porque realmente el error que cometen las empresas es que no dan la opción de uno analizar las cosas, sino que le ponen a firmar inmediatamente. Y claramente eso es un error pues tremendo. Por eso entonces me escribió, les cuento, me escribió la seguidora en TikTok, me escribió que debía firmar esas dos cartas, que salió un momentico a escribirme y que debía firmar esas cartas, que qué debía hacer, que qué debía escoger, si firmar la carta, porque le habían finalizado el vínculo laboral. Bueno, a ver, les hago el contexto. Calmémonos y les hago el contexto de lo que pues sucedió. Listo, entonces les voy a hacer el contexto, vayan haciendo las preguntas, recuerden que vamos a responder cada una de las preguntas que hagan acá, compartan el like, denle me gusta, si les interesan mucho estos temas, pues sería de gran apoyo que me siguieran. Cada semana vamos a tratar de hacer un live para que las preguntas que tengan en la semana pues las podamos absolver. Pues claramente que esto es para que tanto ustedes como yo aprendamos, y eso es lo más importante, que dejemos ese mensaje claro. Bueno, entonces en este caso les hago el contexto. La seguidora me contacta, me dice que le finalizan el vínculo laboral en su empresa, era una multinacional, y la multinacional, pues digamos que no sé si de buena actitud, porque pues realmente, o de buena voluntad, porque realmente no debía hacer eso, pero esa multinacional de buena voluntad, entre comillas, le dio a escoger las dos cartas y le dijo: acá tengo dos cartas, la de despido y la de renuncia. Usted decide cuál firmarme, pero no le explicó cuáles son las consecuencias o los beneficios de firmar cada una de las dos cartas. Entonces le puso así: yo soy la multinacional. Le dijo, no me acuerdo cómo se llamaba la seguidora, creo que se llamaba Diana. Señorita Diana, acá está la carta de despido y la carta de renuncia. Están las dos cartas. ¿Usted cuál escoge? Fírmeme una. Entonces, en ese momento, la seguidora mía salió de la empresa, salió de la multinacional y me escribió inmediatamente. Ya vamos a llegar a los 50 personas conectadas. Así que apenas llegan a las 50 personas conectadas, empezamos a responder las preguntas. Entonces, la multinacional le dice eso: fírmeme la carta de renuncia, le termina el vínculo laboral a Diana, a mi seguidora, le termina el vínculo laboral y le dice: fírmeme la carta de renuncia o fírmeme la carta de despido. Le dice: fírmeme una de las dos, y le da el esfero. Entonces, resulta que la seguidora mía, pongámosle Diana, creo que se llama Diana, llega y me contacta, me contacta, y en ese momento pues dio la casualidad que yo estaba revisando los mensajes y me dijo: lo necesito con urgencia, un concepto ya. Yo le dije: listo, ¿qué pasó? En ese momento me escribió: la multinacional me terminó el vínculo laboral y me puso a firmar entre dos cartas. No sé cuál firmar. ¿Cuáles cartas? La de despido y la de renuncia. Claro, en ese momento uno como empleado, pues teniendo los conocimientos básicos en temas laborales, no sabe cuál firmar. Pero entonces aquí, en ese momento, yo le dije a mi seguidora, le dije que firmara la carta de despido, que la habían despedido. ¿Por qué? Porque es que en ese momento para ella no tenía justa causa para despido. Ella me dijo que no le habían puesto ninguna justa causa, o la multinacional no tenía ninguna justa causa para finalizar el vínculo laboral. ¿Esto qué quiere decir? Y acá viene lo importante. Acá viene lo importante para que ustedes también tomen nota de esto en todo momento y siempre lo recuerden cuando vayan a iniciar y terminar un vínculo laboral. Acá viene lo importante. ¿Qué pasa?
resulta que la multinacional, al no tener una justa causa para despedir a la señorita Diana, ¿qué pasaba? Pues que la multinacional tenía que indemnizarla. ¿Me hago entender? Este concepto tan básico que muchos de nosotros acá entendemos, que cuando nos finalizan el contrato sin una justa causa, nos despiden sin una justa causa, tenemos derecho a una indemnización. Entonces, en este caso, un concepto tan básico que en ese momento la señorita Diana no tenía. Pero entonces me preguntó que cuál le convenía más. Entonces la multinacional, por eso les digo que actuó pues de, no sé si de buena fe al darle a escoger esas dos opciones, porque de todas maneras si ella hubiera escogido la renuncia, pues ellos se ahorran ese dinero de la indemnización que posiblemente hubiese sido harto dinero o es harto dinero porque pues la señorita Diana ya llevaba bastante tiempo. Entonces digamos que siendo así, en este caso le di la recomendación o el concepto que escogiera el despido. Claramente esto fue una decisión de minutos, porque ella debía entrar nuevamente a la multinacional a firmar la carta. Entró a firmar la carta de despido. Posteriormente a eso yo me contacté con ella y quedamos con la duda de cuál iba a ser su liquidación. Entonces me ofrecí hacerle la liquidación totalmente gratuita para ver cuánto le salía la liquidación con los dos escenarios, la liquidación con la carta de renuncia y la liquidación con la carta de despido. Entonces en este caso, la carta de renuncia con la carta de despido, perdón, si la hubiese firmado, con la carta de despido le saldría algo así como unos 12 millones, pongámosle, como unos 10 millones. Con la carta de despido que ella firmó, claramente ese porcentaje de la liquidación se aumentó considerablemente. Es decir, ahí se ganó un buen porcentaje de dinero por tomar una buena decisión en un momento trascendental que era la finalización del contrato. Sí, posiblemente muchos no entenderán y dirán, bueno, yo le firmo la carta de despido, o muchos nos despidieron o muchos finalizaron nuestro contrato laboral de esa forma, sin conocer realmente pues qué estaba pasando con nuestra situación, con nuestra liquidación. Entonces, pues siendo así, gracias a esta decisión, gracias a que la seguidora pues en ese momento conectó conmigo, logramos tomar una buena decisión y ella logró tener una muy buena liquidación. Sí, que posteriormente le decían que le iba a afectar la hoja de vida por ese despido, que le iba a dañar su reputación laboral, que no sé qué, pero digamos que todo esto son, digamos que situaciones que establecen para presionar al empleado y que no se vaya con un despido, sino que se vaya con una renuncia. Pero acá los empleadores o las empresas están ahorrando es la indemnización. Y eso es mentira, realmente es mentira o es un mito que el despido daña la hoja de vida. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay una justa causa, no tiene por qué dañarle la hoja de vida a las personas. Cuando hay una justa causa, no tiene por qué. Entonces, en este caso, pues, realmente no dañaría, no afecta la hoja de vida. Así que no tengan miedo cuando les pase esta situación. No tengan miedo de decir que los despidan con todo gusto. ¿Por qué razón? Porque además de indemnizarlo, les va a llegar una buena liquidación y no les va a afectar para nada la hoja de vida. No les va a afectar para nada. Así que pues, siendo así, esta es una de las historias pues que tanto le tengo. Como les digo, les voy a ir contando historias semana tras semana para ir respondiéndole las dudas. En este caso pues nos vamos a concentrar en el tema de la liquidación. ¿Cuánto demora una empresa? Dudas como cuánto demora una empresa desde que me finalizan el contrato, cuánto tengo que esperar para que me paguen la liquidación, ¿cierto? En el momento en que renuncio, en el momento en que me despiden con justa o sin justa causa, o en el momento en que yo como empleado también finalizo el contrato laboral. Bueno, vamos entonces a empezar a responder las preguntas en esta media hora que nos queda. Como les digo, este es nuestro primer live. La idea es hacer live cada semana
La idea es cada semana vamos a escoger miércoles o viernes para hacer live. La idea es que también ustedes se conecten, no importa que no les interese en ese momento el tema. Yo sé que más adelante les va a ayudar, más adelante les va a servir para un familiar, para un amigo, para ustedes mismos. Entonces digamos que acá compartimos información útil, compartimos información jurídica, información de temas laborales, también actualidad, también si están buscando oportunidades. Entonces es muy importante que estén conectados y pues me apoyen siguiéndome. También vayan a mi Instagram, allá respondo a través de un mensaje directo. Tengo muchos mensajes directos pues en Instagram, pero los voy a comenzar a responder este fin de semana. Cada uno les responderé en lo que, pues en la medida de lo posible, les responderé pues a cada uno de cómo poder proceder frente a la situación laboral que están viviendo o frente a la situación laboral que vivieron. Muchos me dicen, como les digo, como la seguidora que les dije, la seguidora que precisamente le, a Diana, la seguidora esta, que le ayudé, que le colaboré con ese tema y fue con mucho gusto. Pues gracias a Dios, yo me sigo hablando con ella y ella ya pues ahorita consiguió un nuevo empleo e incluso está pensando lo que yo les digo a ustedes, pues mis seguidores siempre. La idea es que tengamos digamos que los derechos claros que tenemos frente a una relación laboral empleador-trabajador. Tengamos los derechos claros, sepamos defendernos a qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho y claro están nuestras obligaciones de responder de esa misma manera. Si bien nosotros tenemos derecho, nosotros también debemos responder de la misma manera. Pero en dado caso que no llegue a funcionar, que nos despidan, que renunciemos, que estemos cansados, yo siempre les digo a mis seguidores que emprender es la mejor opción. Yo sé que muchas personas pues claramente no podemos por compromisos, por nuestros hijos, nuestros familiares, pero pues digamos que la idea es siempre eso, emprender y además de eso ya tornarnos, digamos que cambiar los papeles, ya convertirnos nosotros en empresarios, convertirnos nosotros en los empleadores. Y para eso, pues, qué manera de entrar a conocer nuestros derechos para cuando tengamos nuestras empresas, pues, nosotros también respetarlos frente a las personas que contratamos. Listo, entonces ya vamos a escoger las preguntas que vamos a responder. Me voy a ir arriba. Acá ya vamos a mirar quién. Listo, vamos a mirar entonces las preguntas. Bueno, comenzamos rápido con el de prestación de servicios. Si estoy en un contrato de prestación de servicios, ¿voy a cumplir horario o debo cumplir horario? Como les dije, el contrato de prestación de servicios da la libertad y autonomía para poder cumplir con el objeto del contrato. Esto pues claramente nos da a entender que no debemos cumplir horario. Si nos llegan a obligar a cumplir horario, listo, nos vamos a quedar callados, no vamos a decir absolutamente nada. Porque pues claramente si entramos en una controversia nos pueden finalizar el contrato, nos pueden despedir, nos pueden echar y pues obviamente pues en ese momento si estamos necesitando pues el empleo, el trabajo, el dinero pues no es conveniente. Lo que vamos a hacer es recolectar las pruebas para demostrarle posteriormente al juez que estábamos frente a un contrato laboral disfrazado de prestación de servicios. ¿Para qué? Para que no nos paguen las prestaciones sociales como primas, vacaciones y demás prestaciones sociales. Entonces, cuando el juez falla a nuestro favor, el empleador o esa empresa nos va a tener que pagar todas las prestaciones sociales dejadas de pagar por los años que nos estuvo vinculado a la empresa por prestación de servicios. Entonces es muy importante que cuando pase esta situación no vayan a entrar en controversia, sino que por el contrario recopilen las pruebas necesarias para poder demandar posteriormente. Buenas noches, James Chajinero, buenas noches, me gustan sus videos y me interesa bastante el tema laboral. Soy médico y tengo un contrato por prestación de servicios. Lo mismo, tener muy en cuenta esos temas, porque pues en Colombia hacen de todo. En Colombia realmente con el tema laboral prácticamente experimentan. Lo que nosotros debemos es tener claro nuestros derechos para posteriormente poder entrar a reclamarlos en instancias judiciales. No importa el tiempo que pase. Claro está, debemos tener en cuenta algo, que cuando finaliza el derecho tenemos 3
años para poder reclamar esos derechos. Si después de esos 3 años no reclamamos los derechos que nos dejaron de pagar, que nos descontaron por alguna causal, algún motivo, si después de esos 3 años no reclamamos, pues ya prescriben esos derechos, no podemos hacer absolutamente nada. Hola, tengo una duda. Tú me puedes colaborar, soy trabajadora de la salud y trabajo por contrato de prestación de servicios, lo mismo. Casi todo el mundo tiene este inconveniente y está vinculado por prestación de servicios, pero nuevamente les recuerdo, si cumplen 3 condiciones, que es cumplir un horario, tener una remuneración denominada salario, cumplir una subordinación, jefe, empleado y trabajador o empleador, trabajador. Si cumplimos esas 3 condiciones ya estamos frente a un contrato laboral, aunque la denominación sea distinta. Les explico este tema. Muchas veces me preguntan a mí, o los seguidores me dicen, lo que pasa es que yo ya la embarré porque yo ya firmé el contrato de prestación de servicios. Prestación de servicios. Este es el contrato de prestación de servicios. Entonces muchos seguidores dicen, no, es que yo ya lo firmé, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya firmé el contrato de prestación de servicios, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. No, lo que pasa es que, o lo que nos dice la normativa laboral, la jurisprudencia laboral, es que independientemente de lo que hayamos firmado, así hayamos firmado con, mejor dicho, firma y huella, independientemente de lo que firmemos, prima siempre la realidad. Va a primar siempre lo que pase realmente en el vínculo laboral. ¿Me hago entender? ¿Eso qué quiere decir? Que así firmemos el contrato que firmemos, si en las condiciones reales y laborales se llega a dar un vínculo a través de un contrato laboral, que son esas 3 condiciones principalmente, que tengamos un salario, una remuneración y que nos la paguen mensualmente o quincenalmente. Si tenemos una subordinación empleador-trabajador, y si cumplimos horario, estamos realmente en un contrato laboral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta diferencia? Ustedes me preguntarán, pero es que eso da lo mismo, ¿cómo esté vinculado? No da lo mismo. Porque es que el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, entiéndanlo, no es un contrato laboral. El contrato de prestación de servicios es un contrato que se rige bajo las normas comerciales y civiles, no laborales. Por lo tanto, no tiene derecho al pago de prestaciones sociales, no tiene derecho al pago de prestaciones sociales como vacaciones, primas y demás situaciones que el contrato laboral prevé. Entonces, siendo así, claramente no es igual, y al no ser igual, y al hacer la empresa hacernos cumplir al hacer la empresa cumplirnos las condiciones de un contrato laboral y no tenernos vinculado por un contrato laboral, claramente es contrario a la normatividad. ¿Y qué sucede en este caso? Pues que en ese caso es un deber demandar, porque están utilizando indebidamente el contrato de prestación de servicios. Entonces, en ese caso, pues es claro tener en cuenta ese tema. En los próximos live, pues claramente profundizaremos mucho más sobre este tema. Ya nos quedan 20 minutos, vamos a seguir con las preguntas. No me guardan las demás preguntas, pero bueno, voy a continuar hasta donde me guardan. Buenas noches, ¿cuánto tiempo? Dice Yolita Castro, si me ha tocado trabajar los domingos y nunca me pagaron los recargos, ¿aún puedo exigir el pago? Claro que sí, lo mismo que les estoy diciendo. Acá nos preguntan de ¿qué pasa si esos recargos, esas horas extras, nosotros la laboramos y no nos la pagan? Lo mismo que pasa con el contrato de prestación de servicios. Nosotros debemos no entrar a una reclamación directa, aunque sí deberíamos requerir al empleador, digamos, de la mejor forma, formalmente, valga la redundancia, decirle que pues cumplimos ciertos horarios, que esa liquidación de esas horas extras no la debe pagar. Entonces, en este caso, pues, claramente en ese caso, pues, si el empleador se niega rotundamente a no pagarnos esas horas extras, pues es claro que
posteriormente se puede entrar a reclamar. Pero ¿cómo se va a entrar a reclamar? Con las pruebas suficientes que podamos recopilar, sea con la firma de la salida, sea con, no sé, videos, fotos que pues demuestren realmente el cumplimiento de esas horas extras o el cumplimiento de esos recargos de que trabajamos los domingos. Eso es muy importante pues para poder posteriormente reclamarlo. Se puede exigir el pago, Yolita Castro. Buenas noches, ¿cuánto tiempo tienen las empresas para realizar un descargo después de cometida una falta? Roca Isu. Bueno, Roca Isu nos dice que un empleado comete una falta, ¿cuánto tiempo tiene para realizar los descargos? Bueno, en este caso pues la normatividad laboral como tal no establece un tiempo definido, pero lo que se puede decir acá es que inmediatamente el hecho ocurrido se deben entrar a hacer los descargos. No debe pasar un tiempo pues que realmente ya no tenga importancia ese hecho, sino que pues efectivamente se pueda solucionar. Precisamente eso es digamos que la naturaleza de los descargos cuando un empleado comete la falta disciplinaria. ¿Qué pasa si mi jefe me obliga a trabajar todos los domingos con un contrato indefinido? Bueno, pues en este caso no, o sea, no tiene absolutamente nada malo. ¿Quién le pregunta? Lo pregunta Getio 609. En este caso no hay ningún problema. Lo que sí tiene el empleador es que liquidar ese recargo que está imponiendo pues para trabajar los domingos. Eso sí lo tiene que tener en cuenta ya el empleador y requerir al empleador para que tenga en cuenta ese recargo. Dice, contrato por prestación de servicios en el sector público, no va a la oficina, pero sí trabaja caso. Bueno, pues en este caso, casi 24/7 es legal, o cómo puedo solicitar. Lo mismo, Carolina Grajales. Carolina Grajales nos pregunta que en el sector público sucede lo mismo, que en el contrato de prestación de servicios sucede lo mismo. Recuerden que nuevamente ustedes deben tener claro que en el contrato, Carolina Grajales, deben tener claro que no pueden exigir un horario. Si ustedes están trabajando casi 24/7 por un contrato de prestación de servicios, pues claramente esto es demandable, esto se puede demandar y la empresa, la entidad pública debe entrar a responder por esto. Entonces, pues ahorita se están cuidando mucho. Sin embargo, si se da este tipo de tema, Carolina, pues es momento de que comiences, igual si ya llevas bastante tiempo, de que comiences a recopilar las pruebas para cuando finalice el vínculo laboral, pues se entre a reclamar todas las prestaciones. Y créeme que sale muy buen dinero con este tema de los contratos de prestación de servicios disfrazados, ¿no? Disfrazados porque realmente son laborales. Se genera a lo último un muy buen dinero cuando se entra a demandar y se demuestra que sí era un contrato laboral. Mónica Morales dice, mi contrato es obra o labor. Lo mismo, el contrato de obra o labor, como les explicaba al principio del live, pues básicamente lo que podemos decir del contrato de obra o labor es precisamente que es contratado o es hecho por una obra determinada. Me hago entender, si a mí me contratan el 1 de enero del 2021 por una obra que va a durar hasta julio. Entonces acá tenemos, va a durar hasta julio, acá se finalizaría mi contrato. Pero entonces también puede tener prórrogas, tienen que tener en cuenta eso. Quien me preguntó, creo que fue Mónica. El contrato también puede tener prórrogas, pero realmente el contrato va hasta donde finalice la obra. Una vez finalice la obra, se acaba el objeto del contrato y pues por ende se finaliza la relación laboral. Entonces ya. Ann Martínez, muy buenas noches, Ann Martínez. Espero te encuentres muy bien. Ann Martínez nos pregunta, hola, buenas noches, llevo 91 días incapacitadas por enfermedad general. ¿Cómo es el pago ganado más de 1 millón? Bueno, Ann Martínez, yo creo que acá te refieres cómo es el pago ganado más de 1 millón. Bueno, Ann Martínez, acá lo que yo te logro entender
dice que llevas 91 días incapacitada, bueno, pues entonces llevas bastante tiempo, incluso puedes entrar a mirar otra clase de prestaciones, como es incluso lograr una, bueno, dependiendo también la situación en que te encuentres, es lograr incluso una pensión. Entonces, pues toca entrar a mirar muy bien ese tema. Dices, ¿cómo es el pago ganado más 1 millón, más de 1 millón? Ahí no te logro entender muy bien. Si quieres me escribes otra pregunta y yo me aclaras ese pedacito. Porque pues recordemos que cuando hay una enfermedad, cuando uno está incapacitado hay dos opciones, por enfermedad laboral o por enfermedad común. La enfermedad, ¿cuál es la diferencia de la enfermedad general y la enfermedad común? La enfermedad común es una enfermedad, me parece como Ann Martínez lo menciona, que es una enfermedad general, es una enfermedad causada a través de nuestros hábitos, es decir, posiblemente de nuestros hábitos alimenticios, em, de nuestras actividades diarias no laborales. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros entramos a mirar si es una enfermedad laboral o es una enfermedad común, entramos también a mirar quién va a responsabilizarse sobre el pago mismo de la incapacidad. Cuando se trata de una enfermedad común, es decir, una enfermedad que es desarrollada por nuestros hábitos diarios, la va a pagar la EPS. Cuando es desarrollada por una enfermedad laboral o accidente laboral, es decir, estamos ejerciendo una de las labores en nuestra empresa, no sé, ya sea cargar cajas, y en una de esas cajas que cargamos se nos cae encima y nos golpea la cabeza, o nos lesiona un brazo, o nos lesiona una pierna, ese tipo de accidentes no lo va a pagar la ARL, ¿cierto? Que después de cierto tiempo, como le decía Ann Martínez, nos podemos entrar ya a derechos de otras prestaciones, como la pensión de invalidez. La pensión de invalidez, hablemos ya de este tema, ya que lo menciono, hablemos de este tema. La pensión de invalidez es aquella prestación que se causa por tener el 50% de pérdida de capacidad laboral, ese es un dictamen médico, tener el mayor del 50%, y posteriormente pues también estar vinculado a uno de los fondos pensionales en donde nos encontremos. Esto es muy importante y pues ya se puede entrar a reclamar este tipo de prestaciones, por eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nilton, la compañía me quedan 2 meses de prueba y ya me ha pasado, van directo y ya, no, ya llevo 4 meses y no. Nilton, digamos que esto es un caso de también, dice la compañía me dijo que eran 2 meses de prueba y me pasa directo y ya llevo 4. Entonces digamos que hay que tener en cuenta qué porcentaje o qué tiempo nos pueden tomar precisamente el tiempo de prueba o cuánto nos lo pueden prorrogar. Recordemos que inicialmente pues por lo general las empresas utilizan 2 meses. Sin embargo esto puede prorrogarse, pero no tampoco indefinidamente, porque entonces ahí se quedaría. Dice, mire, salí a licencia de paternidad y la empresa a mitad de licencia me despidieron. Rafael menciona esto, eso es una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede cuando a mitad de una licencia, al inicio de una licencia o casi finalizando la licencia nos despiden? Esto es un tema muy interesante, tanto para hombres como para mujeres. Como tienen los mismos derechos, ¿qué sucede en este caso para finalizar un contrato de esta manera? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque debe tener autorización del Ministerio del Trabajo. Además de tener autorización del Ministerio del Trabajo, pues debe haber una justa causa que realmente amerite un despido pues a mitad de una licencia. O sea, imagínense esa situación. En este caso pues es paternidad, el caso de Rafael, pero imagínense en el caso de una madre que está en plena licencia y la despiden y que sea cabeza de hogar. Ha pasado muchísimo, ha pasado muchísimo. Nosotros o nuestro equipo ha logrado el reintegro de precisamente una madre. El caso pues a grandes rasgos fue así: una madre sale a licencia, la madre sale a licencia, ¿cierto? Cuando sale a licencia de maternidad la despiden. Claramente es ilegal ese despido porque no hay una justa causa, no hay una autorización del Ministerio del Trabajo. Se demandó precisamente a la empresa,
la empresa la condenaron a reintegrarla y a pagarle todos los salarios que le han dejado de pagar hasta el momento del reintegro. Y pudo pasar años, pudieron pasar, digamos que en el caso en concreto pasaron alrededor de un año, año y medio, pero pueden pasar 2 a 3 años. Y que a la empresa la condenen a pagarle todos esos salarios, además de reintegrarla, que ya pues posteriormente ya ella decide si sigue o no sigue, pero pues a pagarle todo ese tema, pues créanme que pues es bastante dinero. Por eso las empresas se deben cuidar mucho de este tema. Yo trabajo en una clínica en donde adeudan más de 4 meses de pago. Diana nos dice eso, pues claramente en este caso, más que todo digamos que en las clínicas públicas como tal, se da mucho este tema y ahí es donde la Superintendencia de Salud entra a intervenir este tipo de clínicas para poder acelerar o digamos que no desbloquear, sino desenredar el pago de los empleados, porque realmente es preocupante que pasen 4, 5, 6 meses uno trabajando y realmente no le genere ningún ingreso. Es muy complicado. ¿Qué hacer para que me paguen? Diana, bueno, Diana, en este caso, en el caso de que llevas 4 meses sin que te paguen los salarios como tal, sin que te paguen, en este caso, pues es muy importante tener en cuenta que hay que mirar si es empresa pública o es empresa privada. Si es una empresa pública, se debe a través de la Supersalud para que intervenga cuanto antes esa situación, porque pues realmente es complejo que suceda eso y no haya una intervención ya, siendo del Estado, no haya una intervención estatal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hola, buenas noches, es que yo tuve una incapacidad por accidente saliendo del trabajo. Ok, acá es muy importante este tema. Natalia Forero nos menciona eso. Natalia Forero, Natalia Forero nos menciona eh, que ella tuvo una incapacidad por un accidente cuando iba saliendo del trabajo. ¿Quién responde ahí? Es decir, la situación, más o menos, lo que supongo. Natalia se dirigía de su trabajo a su casa y en ese trayecto tuvo un accidente y ya está incapacitada. Yo quiero que ustedes me digan o que piensen, ¿es un accidente laboral o es un accidente común? ¿Ustedes qué pensarían en ese caso? Quiero que me comenten, ¿qué pensarían? ¿Es un accidente laboral o es un accidente común? Bueno, acá Natalia nos comentó, bueno, en este caso, para responderles, eh, cuando ella se dirige de la empresa al trabajo, muchos dirían, no, pues es que ya está fuera del horario laboral, por lo tanto no es un accidente laboral. Pero entonces la jurisprudencia y la normativa laboral ha establecido que aun cuando nos dirigimos a nuestro trabajo o de nuestro trabajo a nuestra casa, aún en ese horario, en esa franja, estamos dentro de un vínculo laboral. Por lo tanto, se considera, digamos que un sector que considera que es un accidente laboral y no común. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Acá Natalia nos menciona un tema más complejo que si quieres pues, también me escribes al interno y podemos verlo al detalle, porque pues es realmente complejo. Ellos dicen que no pasaron las incapacidades y que por eso no le pagan, y eso es un tema mucho más complejo que hay que ahondar pues muy bien para que Natalia Forero no se quede sin ese pago, porque imagínense, toca entrar entonces a demandarlos. Llevo, dice, Bueno, acá nos preguntan algo muy interesante y es el tema de las vacaciones. Dice,
un empleo puede pedir sus vacaciones antes de tiempo, mejor que un empleado puede pedir sus vacaciones antes de tiempo. Recordemos algo, recordemos que las vacaciones es una prestación social. Las vacaciones es una prestación social, recuérdenlo bien, las vacaciones es una prestación social que se causan al año de yo haber entrado a trabajar. Es decir, yo entré el 12 de enero, mis vacaciones estarían causando el 12 de enero del 2019, mis vacaciones estarían causando el 12 de enero del 2020. En este caso, pues si bien es cierto que se causan después de un año, no se pueden exigir antes, el pago no se puede exigir antes de este año. Por lo tanto, al año ya lo podemos exigir y aún así no es obligación del empleado o de nuestro jefe darnos ese tipo de prestaciones debido a la necesidad que tiene el empleo. Es decir, nuestro jefe nos puede decir que no nos da las vacaciones porque en ese momento nos está requiriendo, ¿cierto? Entonces acá entra otra controversia de cuándo se nos hace exigible realmente y obligación para el empleador o nuestro jefe darnos las vacaciones. Entonces acá hay dos respuestas. La primera, no es obligación del empleado, del jefe, no es obligación del jefe darnos las vacaciones. Y segundo, nosotros la podemos exigir después del año de haber entrado a trabajar. Acá viene un caso, un claro ejemplo de JS Diván José. JS Diván José nos dice: hace más de un mes me retiré y no me han pagado la liquidación. Voy para 2 meses. Hace más de un mes se retiró, va para 2 meses y no le han pagado la liquidación. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Anótenlo muy bien. Nuevamente repito la pregunta. Gracias a JS Diván José que la hizo. Le está pasando a Diván José que hace más de un mes se retiró, no le pagan la liquidación, ya va para 2 meses. No le pagan la liquidación y ya va para 2 meses. Y él probablemente, como todos nosotros, como cualquiera de nosotros, esté necesitando ese dinero con urgencia. ¿Qué podemos hacer? Muchas veces nos sentimos así, no sabemos realmente qué hacer. En este caso, tomen nota bien de lo que les voy a decir. Lo primero que podemos hacer es un requerimiento directo a la empresa, un derecho de petición, una carta muy sencilla en donde se establezca, primero se identifique a la empresa, se identifique el asunto, se identifiquen las partes, la empresa, el jefe, y nos identifiquemos nosotros, solicitando expresamente que nos paguen en un tiempo, estimamos en un tiempo de una semana, precisamente la liquidación. ¿Por qué razón? Este requerimiento posiblemente surta efecto o no surta efecto. Cualquiera de las dos nos va a servir. Porque si surte efecto, pues ya entramos a que nos paguen y ya eso está en nuestro bolsillo. Ya posteriormente, si queremos entrar a mirar la liquidación de que si se dio bien o no se dio bien, pues ya lo podemos mirar. Pero ya tenemos el pago. Y la segunda opción es que realmente no tengamos solución. En este caso, pues este requerimiento nos va a poder servir para llevar al Ministerio del Trabajo y en el Ministerio del Trabajo establecer precisamente ese reporte de que esa empresa se está demorando, ya es una demora absurda y sin justificación. Esa es la otra. Si bien la normativa laboral no establece un tiempo para el pago de la liquidación, es decir, yo me retiro hoy estamos a 24 de septiembre, yo me retiro hoy 24 de septiembre y yo me retiro hoy 24 de septiembre y ¿qué les iba a decir? Yo me retiro hoy 24 de septiembre. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para pagarme? Normalmente, la normativa laboral no establece como tal un horario, la normativa laboral no establece un término definido. Es decir, la normativa laboral no dice la empresa tiene un mes para pagarle, no. La normativa laboral no establece eso. Pero lo que sí establece es que debe tener la empresa un término considerable,
para pagar, o un término prudente para pagar esa liquidación. ¿Me hago entender? Por lo general, la costumbre es que, por ejemplo, a mí yo finalizo el 1 de septiembre y me pagan, normalmente me pagaban el salario el 25 de septiembre. Lo esperado es que el 25 de septiembre paguen también la liquidación. Me hago entender, cuando paguen el salario, cuando normalmente pagaban nuestro salario, en ese momento pagar la liquidación. Eso es lo normalmente que se ve, o la costumbre. Sin embargo, hay empresas que se tardan un mes más, 2 meses más. Y es donde nosotros debemos entrar a presionar, porque por ellas prácticamente eso queda así, sin liquidar. Entonces toca entrar a presionar ese tema. Listo. Entonces, JS Diván José, por favor, hacer esa carta para que, ese requerimiento para que le paguen cuanto antes. Si no surte efecto, al Ministerio del Trabajo. Villaparaíso.com. Mil gracias por tu conocimiento, gracias por seguirme, gracias por apoyarme, gracias por estar en este primer live. Recuerden que este es nuestro primer live. Carolina Grajales, gracias a ti. Mejía Giovanni dice: me echaron 9 días después de entrar, ¿qué debo hacer? Bueno, en este caso pues la liquidación, así haya sido un día, ya tiene derecho a la liquidación. Ahí debe hacer esa liquidación. Probablemente pues ellos justifiquen pues que está en el periodo de prueba y demás situaciones, pero pues igualmente tiene derecho a la liquidación. Buenas noches, ¿pueden atar los recargos de festivos a una producción? No, en este caso no se puede. ¿Me pueden explicar en sus palabras el artículo 62, inciso B, numeral 7? Chester Castro, claro que sí. Espérate. Si no quieren pagar las horas extras, vamos a darle celeridad a esto, porque pues realmente dijimos que 1 hora. Igualmente pues hay mucha gente que hubo una confusión de horario en el live, porque como es mi primer live, establecí en la hora 8:50. Entonces mucha gente tiene pensado que se inició a las 8:50, pero para los que van llegando ya llevamos aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos en el live, contándoles acá un poco de las experiencias que hemos tenido para que ustedes la puedan aplicar, también contándoles un poco el tema de las preguntas que nos generan acá. Entonces pues todos aprendemos. Andrea Torres acá nos pregunta esto, y esto ya lo profundicé en el tema, pero vamos a explicarlo nuevamente también para las personas que están llegando. Buenas noches, legalmente ¿cuánto tiempo se puede demorar una empresa en pagar la liquidación? Como les decía, la normativa laboral no establece un horario, no establece una fecha, en donde estipule cuando la empresa tiene o debe pagar esa liquidación. Entonces, al no establecer este término, pues deja un gran vacío, y las empresas juegan con este vacío. Claro, porque pues se demoran en el pago de la liquidación, y casi que no tienen, no hay manera de presionarlos. Pero pues entonces yo sí les digo lo mismo. Las empresas deben tener un tiempo prudente. La normativa, incluso mucha normativa se interpreta que debe pagarlo al día siguiente. Me terminan el 10 de septiembre, me deben pagar el 11 de septiembre. Pero pues entendemos que las empresas tienen también su reajuste nominal, tienen que hacer sus cálculos allá, bueno, todo el tema de nómina, de contaduría, que pues ya entonces los contadores y los de nómina entienden más, pues claramente eso se entiende. Por eso pues normalmente la costumbre para Andrea Torres es que se pague al mes siguiente, cuando a uno le pagaban el salario. Entonces eso es lo que realmente se estima. Si después de eso eso sí, esa es la recomendación que les doy. Cuando a ustedes les finalicen el contrato, sea por despido, sea por renuncia de ustedes mismos, cuando pase eso y pase un mes después de ese suceso y no le han pagado la liquidación, lo que les recomiendo es que insten directamente a la empresa, a través de un derecho de petición,
como valga la redundancia, directamente a ellos para que soliciten el pago de esa liquidación, porque no se puede demorar, o sea, no se puede demorar más de un mes, no debería demorarse más de un mes. Entonces, eso es muy importante. Listo. Acá mencionan, Chester Castro menciona algo muy interesante y es precisamente, se puede renunciar con justa causa si cambia las funciones de la que me contrataron. Claro, esa es una de las funciones o una de los ítems del Código Sustantivo del Trabajo que determina que uno también puede determinar unilateralmente el contrato cuando hay una justa causa. Una justa causa es las condiciones del contrato. ¿Y esto por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, pero para eso renuncio. No, señor, porque Chester Castro sí lo entendió. Chester sí lo entendió. Lo que sucede es que es muy distinto uno como empleado terminar el contrato, ¿cierto? Terminar el contrato unilateralmente, uno como empleado, no como jefe, uno como empleado terminar el contrato da el derecho a uno reclamar y exigir una indemnización. ¿Por qué? En este caso Chester lo menciona, por el cambio de condiciones precisamente del contrato. A mí me contratan para laborar en una oficina, ¿cierto? De lunes a viernes, redactando documentos, todo el tema de papeleo, y cuando yo entro, no, lo que pasa es que me toca cargar cajas en el sótano, y tras del hecho tengo que venir sábados y domingos. Eso es cambiar las condiciones totales del empleo. Entonces, en este caso, el empleado tiene derecho a exigir una indemnización. Entonces, digamos que esto es muy importante también tenerlo claro. Y gracias, Chester, por esa pregunta. Bueno, ya Ann Martínez acá creo que le logro entender con esta pregunta. Dice, hola, llevo 91 días incapacitada, no tengo muy bien claro el pago, gano 1.000.000, ella viene ganando 1.000.000. En este caso, claro que se va a descontar, por ejemplo, si yo yo me gano 2.500.000 y yo entro incapacitado, claro que me van a descontar todo el tema de como cuando yo estaba trabajando. Eso sí lo descuentan. El porcentaje, pues claramente hay que entrar a definirnos. Si quieres, Ann Martínez, me hablas al Instagram y definimos bien cómo sería tu pago, porque eso también tiene que entrar a liquidación. Eso tiene que entrar a liquidación. El jefe me trasladó de puesto y no me dice el motivo por el traslado. Por ejemplo, en este caso, José nos dice que el jefe lo trasladó y no le dice los motivos. En este caso es claramente una indebida utilización de esa potestad del jefe. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero no le informa los hechos o los motivos por los cuales lo traslada. En este caso incluso puede caber un acoso laboral si no se da una buena información. Por eso los jefes y los empleadores deben actuar muy bien. Alejandro Maldonado dice, miren esa pregunta, es muy interesante. Las horas extras después de una renuncia y no las quieren pagar, ¿qué se hace? Lo mismo, entran a reclamar como cualquier otra prestación. La cuestión acá es entrar a determinar realmente cuántas horas extras fueron, si están documentadas con la hora de salida o la salida a través, bueno, como lo hagan en sus empresas. Acá realmente la dificultad es precisamente determinar cuántas horas extras precisamente se llevaron a cabo. Entonces, bueno, haciendo una pausa y seguimos con las preguntas rápidamente. Recuerden que este es nuestro primer live. La idea es seguir haciendo live. Les tengo preparado muy buen contenido para que me sigan, por favor. Vayan a mi Instagram si tienen alguna duda puntual, me sigan. Muy importante que me sigan, como les digo, como les conté el caso de Diana. Diana se logró llevar una buena liquidación gracias a que en ese momento yo pude contactarme con ella y se llevaron una buena indemnización. Acá dice, si no me pagaron la dotación, ¿la puedo cobrar? Claro, todas las prestaciones que le hayan dejado de pagar a futuro se pueden cobrar. Es decir, antes y después también cuando se finalice el contrato. Pero recuerden que se tiene 3 años para entrar a reclamar.
Una cooperativa también tiene que pagar la liquidación el mismo día cuando termina el contrato. Digamos que la normatividad establece lo mismo, tanto para las cooperativas como las empresas, deben pagar al día siguiente, pero recordemos nuevamente, hay que darles un plazo prudencial para que puedan realizar todo lo de nómina y puedan realizar el pago de la liquidación. En este caso, pues claramente que lo ideal sería el mismo día, eso sí sería lo ideal. Si no me pagan la dotación, lo mismo, se puede entrar a reclamar. ¿Qué se debe hacer cuando el empleador no ha pagado la prestación social durante más de 7 meses? Prestaciones, imagínense, pues en ese caso, lo mismo que les venía diciendo, se entra a reclamar directamente, claramente que pues cuando se entra a reclamar, ellos tienden a negar por X o Y motivo, entonces es donde entra el Ministerio del Trabajo, se solicita una conciliación en donde se exige el pago de esas prestaciones sociales. ¿Qué sucede cuando pues realmente no quieren pagar? Pues ya se entra una demanda y ahí es mucho más interesante porque el pago de las cesantías, las cesantías tienen algo fundamental acá, y es que cuando no se pagan a tiempo entran a correr un interés moratorio que es diario, incluso puede superar la liquidación. Acá Mejía Giovanni, claro que me puede llamar, me pueden contactar en el TikTok, pues, me siguen en el TikTok, que voy a poner el link ahí, el link del WhatsApp en donde nos pueden contactar, en donde tenemos un equipo, pues como les digo, tenemos un equipo que se dedica precisamente a estos temas, a asesorarlos de la mejor manera para que pues ustedes primero conozcan sus derechos y segundo también puedan reclamar sus prestaciones que las han dejado de pagar. John Hill, buenas noches. Dice, yo solicité mis vacaciones y la secretaria me dijo que no me puede dar la totalidad. Bueno, en este caso es deber de las empresas, cuando otorgan las vacaciones, pagarles el goce y el disfrute. ¿Cómo se los pagan? A través del dinero, y se las tiene que pagar la totalidad. Que en ese caso de pronto digan, no, bueno, no le puedo pagar completo, pero me comprometo a pagarle en tanto tiempo, bueno, es distinto. Pero que le digan que no le puede pagar así como así, digamos que es un claro ejemplo de que están utilizando indebidamente la figura de las vacaciones. Hace 5 años ganaba más de 2 mínimos y desde esa época no he recibido reajuste en mi sueldo. ¿Es legal? No, claramente pues no. Hace 5 años, dicen, esta pregunta también es interesante para que todos la tengan en cuenta. Hace 5 años que el señor Repopelo recibe el sueldo y no le han hecho un aumento. Pues principalmente esto no es legal porque recuerden que anualmente el IPC pues tiene un aumento, y ese aumento debe ir concorde pues también al sueldo que se tenga. Entonces digamos que no es normal que no haya un aumento, aún más cuando todo lo demás sube menos el salario. Entonces digamos que en ese caso hay que entrar precisamente a reclamar ese aumento, y más desde hace 5 años. Incluso puede salir un muy buen dinero. Camilo Ávila Araujo dice, la empresa me debe 2 liquidaciones, 2 meses de sueldo desde el año pasado y no me quiere pagar. Yo le pregunto a Camilo, ¿qué acciones se ha hecho? ¿Sí? ¿Qué acciones se han realizado? ¿Por qué razón? Porque a partir de las acciones que hagamos también nosotros podemos entrar a exigir. ¿Qué es lo que sucede con esta pregunta? La empresa le debe 2 meses de liquidación, 2 meses de sueldo. Eso a la fecha ya debe sumar una considerable suma de dinero para ellos. Entonces, en este caso, lo recomendado es realizar lo mismo, un derecho de petición directo a ellos.
Entonces acá Camilo va a hacer una cartica en donde reclame todas las prestaciones que le dejaron de pagar, la realiza, la radica, que le sellen con fecha y hora. Esa cartica va a tener una fecha también. Días. Es hora de ponerme Ya se me va a descargar ahora. el celular. Gracias. Pero entonces, para responderle a Camilo, esa cartica es muy importante con número de radicado y todo. ¿Por qué? Porque le va a permitir a usted reclamar ante el Ministerio de Trabajo, citarlos al Ministerio del Trabajo, que usted sí los requirió. Una vez los cite allá, van a entrar a una conciliación en donde puede ser fallida o puede ser efectiva. Si es efectiva, pues le pagarían ese tiempo en conciliación y ellos se comprometen a cierto plazo o a través de cuota. Bueno, ellos hacen la conciliación y entonces ahí tome su dinero. O puede que no se surta una conciliación, entonces ahí es donde entra demanda. Camilo dice, yo cité 2 veces y no han ido. Perfecto, Camilo, entonces si lo citó, no tienen ánimo conciliatorio. En ese caso ya procede la demanda. La demanda ya es ante un juez laboral. Si quiere, pues puede contactarse conmigo y entramos a todo el tema. Como les digo, voy a dejarles el link en el WhatsApp, en la descripción del TikTok para que se contacten directamente conmigo. Acá María Cubillos nos dice algo muy interesante, pero pues que la verdad yo le controvierto a ella. Ella dice, ya se me perdió el comentario. Ya dice, María Cubillos dice, la conciliación en el área laboral no es requisito de procedibilidad para iniciar el proceso. Digamos que esto es discutible, María, y yo de pronto pues te respeto tu opinión, pero en la conciliación se han logrado varias cosas. En conciliación se han logrado muchas cosas que pues realmente en una demanda que puede durar pues años no se ha logrado. Si bien pues como tú dices puedes tener razón, yo lo discuto mucho. ¿Qué pasa si la empresa no da dotación? Bueno, en este caso, como te decía, si no da dotación, se puede también entrar a reclamar ese tipo de dotación, incluso pues ya después cuando finalice a través de una demanda laboral. Eso sí es verdad. Mejía, pues si quiere, Mejía Giovanni, coméntame. Escríbeme al Instagram. Ricitos Caramelo menciona un tema muy interesante. Si quieres, Ricitos Sandra Gaitán, hola, buenas noches. Caterín Barragán, hola, buenas noches. Están llegando mucha más gente, pero pues recuerden que tuvimos una confusión de horario y es que yo puse a las 8:30, a las 8:50 en la cita de live y entonces vamos a darle media horita más, vamos a darle hasta las 9:30 porque pues yo me confundí de horario, y realmente era era desde las 8, de las 8 de la noche estábamos acá ya en el live, ya llevamos bastante tiempo. Sin embargo, pues vamos a darle hasta las 9:20. Vamos a darle otro poquito más para que podamos responder las preguntas. Bueno, acá nos preguntan, este tema ya lo hemos tratado y pues a la gente también que va llegando, este tema de contrato de prestación de servicios ya lo hemos tratado. Sin embargo, acá mencionan
dice que si tienen contrato de prestación de servicio lo pueden obligar a asistir a reuniones. Bueno, en este caso pues digamos que como tal no es una obligación, pues siempre y cuando no se trate un tema pues fundamental para la labor que desempeña, ¿no? Porque pues esa es la otra. Ahora tampoco es que por prestación de servicios pues no vamos a hacer caso de nada, ni a cumplir horario, ni a cumplir horario no, sino a cumplir de pronto las labores principales y fundamentales del contrato, no. Pero pues digamos que no, o sea, no es obligación, pero como si es fundamental para la labor que se desempeña, pues claramente se debe ir. Uy, acá María Cubillos menciona un tema muy interesante. María Cubillos menciona un tema muy interesante y es la siguiente pregunta. Si se firma la carta de renuncia por presión o con presión, ¿no se puede reclamar indemnización? Acá este tema es muy interesante y la normativa laboral lo ha tratado de la siguiente manera. Si yo llego a una empresa, si mi jefe me dice, si usted no me firma esta carta, de alguna manera lo presiona, si usted no me firma esta carta de renuncia, yo no le pago la liquidación, le descuento, le daño la hoja de vida, miles de presiones. Si un empleado, si un jefe les dice a ustedes, acá tengo la carta de renuncia, vamos a realizarla, carta de renuncia. Listo. Carta de renuncia. Carta de renuncia. Si un jefe les dice, bueno, María Cubillos, fírmeme esta carta. Fírmeme esa carta de renuncia y si no le daño la hoja de vida, si no le descuento de la liquidación, no le pago la liquidación, lo recomiendo mal. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué van a hacer en ese caso? Ustedes en ese caso le dicen al jefe, jefe, con mucho gusto le voy a firmar la carta. Pueden firmarla, dejarla así, o pueden escribir una nota que digan, me reservo el derecho a reclamaciones posteriores. Cualquiera de esas. Cuando se da una presión de esa forma, cuando se da una presión del jefe al trabajador y le dicen, si usted no me firma esa carta de renuncia para él no pagar la indemnización, si usted no me firma esa carta de renuncia, lo amenaza con cualquier cosa para no pagar la indemnización. En ese caso, la normativa laboral, se las voy a compartir y voy a hacer un video de esto, le establece que eso se considera un despido indirecto. ¿Qué quiere decir eso? Un despido indirecto, que el jefe va a tener que pagarle una indemnización, además de las sanciones que el ministerio puede acarrear contra esa empresa. Sí, sanciones legales que pues precisamente por esa presión se da. Entonces yo sí les digo que pueden firmarla con tranquilidad, porque en este caso se da una presión, siempre y cuando también dejen el acervo probatorio, pues para que se pueda entrar a reclamar que fue una presión pues evidente, fue una presión evidente. Entonces en este caso sí se podría entrar a reclamar. Bueno, acá tenemos bastante preguntas y ya se nos está cumpliendo el tema. Yo acá nomás les digo que vamos a seguir haciendo live. Ustedes escríbanme
qué días les gustaría que hiciéramos los live más o menos hasta ahora 8 de la noche. ¿Qué días les sirve? ¿Qué días les sirve para que nosotros conectemos? Recuerden que yo estoy acá para orientarlos y guiarlos en esta etapa. Bueno, los días lunes. Todos los días. Todos los días, sí, no, pues es que la idea es precisamente eso, que ustedes durante la semana vayan acumulando todas las dudas que tengan respecto también de los videos que voy subiendo y pues en este live absolvamos todas las dudas. Catherine, repíteme la pregunta porque es que como son muchos mensajes, le estaba buscándola y no la tengo. Si quieres, repítemela y la respondemos. Si tengo un contrato de hora laboral y voy a cumplir 2 años sin vacaciones, ¿cuánto tiempo me corresponde? Ese tema es muy interesante porque la legislación laboral precisamente tiene muchas controversias respecto de esto. Entonces digamos que si tú quieres, si tú gustas, háblame al Instagram y te respondo pues personalmente para que no haya ningún problema y tengas claro pues la situación. Javi. Risitos. A ver, Risitos, lo mismo, me puedes repreguntar nuevamente porque es que acá... Ya, dice, he estado en 3 posibles empleos, pero después de realizarme los exámenes no me llaman más. Bueno, en este caso también es muy interesante, Risitos, dicen que más o menos que después de los exámenes, lo que entiendo, mi contrato era por obra o labor y la empresa a la hora de despedirme me cambiaron el contrato. Bueno, listo, digamos, este tema es bastante interesante y la verdad es que hay muchas dudas. Si quieren, pues yo les digo que yo acá les estaré avisando cuando hago el siguiente live, porque pues estos temas son muy interesantes y la verdad pues pido excusas porque cambié la hora. Recuerden que el live estaba citada a las 8:50 y lo inicié desde las 8. ¿Por qué razón? Por cuestiones de tiempo. Sin embargo, pues recordemos que los lives los voy a hacer a las 8 de la noche para que ustedes estén presentes, lo compartan, comenten, estén ahí, vayan y me siguen a mi Instagram, que tengo muchas cosas por qué compartirles y también orientarles. Siempre va a estar preso, tenemos un equipo para apoyarlos y precisamente para guiarlos. Gracias a todos los que me acompañaron, un saludo de Santi Salazar Ospina, espero me sigan en mi Instagram. Gracias a todos los que me acompañaron y haremos un live de dotación para el miércoles, claro que sí, haremos todo ese tema. Gracias a todos los que me acompañaron, espero que nos podamos ver en una próxima.